Y con esta hermosa vista al atardecer, de verdad ha sido un día increíble, súper bonito. Vimos el Monte Fuji, el Gran Buda, ahora este templo que está precioso, el jardín japonés, los pececitos koi y una cervecita. ¡Wow! Gracias, vida. Gracias, Japón. A su salud, amigos. Buenos días, alegría, amigos. El día de hoy vamos a hacer otra de las excursiones favoritas de ida y vuelta desde Tokio. Nos dirigimos a la ciudad de Kamakura. Ahí en la estación pasamos por desayunito y cafecito porque hay que ganarle tiempo al tiempo. Compramos unos baguettes de jamón serrano y salmoncito. A empezar con todo el día. Miren, estos mini panecitos de salmón están ricos, 400 yens. Bien buenos. Están bien prácticas esas palanquitas porque uno puede darle vuelta a los asientos. Entonces, si viene en grupo, así como nosotros, ya nos vemos de frente. Amigos, pues ya llegamos a Kamakura y lo primero que vamos a hacer es subirnos a otro tren. Esta es la famosa línea de Enoden. Es uno de los trenes turísticos escénicos. Vamos a estar recorriendo la costa. El tren es toda una antigüedad. Hasta el piso son puras tablas de madera. Eso sí, lo siguen conservando bien bonito. Ya nos cambiamos de este lado porque ahorita en alguna de las siguientes ya se va a empezar a ver el mar. Pues ya estamos aquí. Este es uno de los atractivos que ofrece Kamakura. Pues teníamos que hacerlo, amigos. Entonces, como tip, váyanse del lado izquierdo. ¡El mar! ¡Aquí está el mar! ¡Wow! ¡Órale! Aquí surfean y todo el rollo. Hay un chorro de veleros. ¿Ya viste? Sí. Muchísimos. Aquí en esta carretera de estar padre traer carro, haber rentado carro. Pero acuérdense, amigos, que nosotros mexicanos no podemos rentar carro. Nuestro permiso internacional no funciona aquí. Miren, miren, miren cuántos surfer. Ah, no, esa es la de Batman, ¿verdad? Wow, son demasiados. Excelente día, amigos, para venir a la playita, al mar Pacífico. Domingo y hay bastantes niños haciendo deporte. Estos, ¿qué serán? Como rugby, ¿no? Traen casco. Por ahí andan dando clases de vela. Como que en esta pequeña bahía entrenan los surfers porque las olas están pequeñitas. Nomás es como para el aventoncito así pequeñito. Pero hay muchísimos. Qué activo está Japón todos los días, incluyendo sábados y domingos. Vamos a ver dónde está más frío, el Pacífico de Japón o el Pacífico de México. Venga, agüita, no me quiero meter tanto porque luego me mojo todos los tenis. ¡Ah! No está tan fría, ¿eh? Es una arena como negra, pero vemos muchos pedacitos como de conchitas, caparazones. Me pregunto si los japoneses se las llevarán para venderlos como recuerdo, como allá en México. No creo, o no sé, ¿verdad? Matan ballenas los japoneses. Qué raro ver a Rubí con pantalón y chamarra en la playa. Amigos, pues venir a la playa estaba cero en nuestros planes. Originalmente nos íbamos a bajar en la estación y regresar en el mismo tren, pero en la dirección contraria. Pero vimos el Monte Fuji y dijimos, no, tenemos que ir a verlo con nieve, porque todavía no lo hemos visto con nieve. Pues bueno, yo creo que la playa nos llama. Algo tiene la playa que nos hace volver, aunque sea en Japón. Ya se empieza a ver ahí atrás de ese edificio, amigos. ¡Wow! ¡Wow, bebé! Jamás me imaginé que íbamos a ver Monte Fuji desde la playa. ¿Qué es esto? Ni una sola nube, amigos. Todos estos días la visibilidad va a estar excelente. Coincide con la aplicación de la visibilidad del Monte Fuji. Vean, pelón el cielo. Qué buena vista tiene ese departamento. Al Monte Fuji y a la playa. ¿Cuánto costará uno ahí? Acá en los clubs de motos no veo Harley, ¿eh? Pura Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki. Hasta maratón nos tocó. Aquí son las estaciones de agua. Pasan, ellos mismos se sirven su vasito y continúan. Así se escuchan las porras de los japoneses. Presten atención. Evento patrocinado por North Face. Hasta las playeras, las chamarritas del staff dicen North Face. ¿Qué tal? De hecho, es una marca que vemos muchísimo en el día a día de los japoneses, a pesar de que es una marca gringa. Pero les encanta, ¿verdad? Sí, la vemos en las mochilas, en sudaderas, en chamarras. No puedo creer lo que están viendo mis ojos en este preciso momento, amigas. 3, que no estuvo para nada planeado. 1.
Monte Fuji nevado. En la playa, o sea, ¿qué es esto? ¡Guau! Qué bonito lugar para hacer la premiación de la carrera, amigos. Vean esto. Bajan la silla de ruedas, siguen pasando por este tapetito que ponen en la arena, pum, 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 y hasta llegar al mar. De hecho, ahí están las sillas acuáticas. Miren todo el circo, maroma y teatro que ponemos a hacer a mi mamá para que nos tome la fotito y el video. Allá está sentada con la Sofía. Rubí le está dando instrucciones para sacar un videito con el Monte Fuji. ¿Quieren ver el video? ¡Sí! ¿Qué opinan? ¿Seremos muy exigentes? Y ahí se la dejamos quieta a la pobre. Imagínense aprender a surfear con esta vista. Ya me dieron ganas de tomar una clasecita, baby. Y estos de acá ya vimos bien y están dando como cursos, como clases de asistencia para personas en silla de ruedas. Desde cómo ingresarlos aquí a la parte de la playa hasta cómo pasarlos en la sillita para meterlos al mar. Sofía se despertó, dijo, no, yo no me puedo ir sin fotito con mis papás. ¿Te está gustando el Monte Fuji nevado? Hola, mamá. ¿Te gusta el Monte Fuji nevado? Eso fue un sí. Pues bueno, vamos a aprovechar a que camine un ratito, suba escaleras, se canse con esta vistaza. En un capítulo más de andarla correteando en mi casa con vista al mar y el Monte Fuji, pues creo que me quedo con esta vista. Y luego a Sofía que le encantan las escaleras. Podría estar todo el día subiendo y bajando, solo que estas sí están como bastante altas. Bueno, o sea, para sus piernitas. Sí, como inclinadas hacia atrás. Despacito, Sofía, despacito. Yo solita, papá, yo solita. Mírenla, no se quiere ir al mar a fuercita. Vámonos, Sofía, vámonos, hermosa. Vamos a visitar un Buda gigante. ¿Para qué creen que sirvan estas placas, estas paredcitas de bambú? Pues qué bonito pueblo surfista este de Enoshima. Pero vámonos de nuevo a la estación, amigos, porque ya vamos bien tarde y no hemos llegado a nuestro destino. Muchos localitos de comida, pudines, nieves. Mira nada más, aquí venden Tecate. Órale. 5 minutos de caminata por este pueblo pintoresco. Las casitas están bien bonitas y llegamos a nuestro destino, la razón por la cual mucha gente viene a Kamakura. Bienvenidos al templo budista Kotoku-in. Venimos a ver al gran Buda, al Daibutsu. Dígale hola a los guardianes protectores aquí en la puerta principal del templo. 300 yens la entrada. Hay que pasar a purificarnos. A ver, bebé. Aquí está Tutti Frutti el asunto. La purificación con agua es sintoísta. Pero me percaté que aquí no hay casitos. Tal vez ya se quedó, pero no se hace la práctica como tal. No lo sabemos, no estamos seguros. Tal vez en ese proceso en el que intentaron unificar las religiones y luego se echaron para atrás, se quedó la práctica inconclusa. No me lo esperaba así de repente. Este es uno de los Budas más grandes de Japón. Tengo entendido que es el segundo más grande, pero normalmente este tipo de estatuas se encuentran en interior. Es raro ver una de este tamaño al exterior. Originalmente sí se encontraba dentro de un templo, dentro de una estructura, pero tsunamis y diversos episodios de la naturaleza hicieron que se derrumbara la construcción y pues quedó así. Esta estatua es de bronce, mide 11 metros de altura y pesa más de 100 toneladas. Originalmente estaba recubierta en su totalidad de oro. Ahorita ya solo le quedan ciertos detalles en las orejas. Recordemos que hay diferentes Budas dentro del budismo. Este gran Buda de Kamakura representa al Buda Amida. La postura en la que está se llama posición de loto, piernas cruzadas y las manos en meditación. Recordemos que cuando un Buda tiene las manos sobre su regazo, simboliza la compasión,
atención, la sabiduría y la concentración. Se dice que este Buda alcanzó la iluminación a través de la meditación. A ver, y aprovechando que se ve muy bien el detalle por el tamaño, las bolitas que tiene arriba no es un sombrero, amigos. Son los rizos de su cabello que, según la tradición, dice que se enroscaron hacia la derecha cuando alcanzó la iluminación. Y luego presten atención, tiene un circulito en la frente y otro círculo en la parte superior de la cabeza, como si fuera un chichón. El de la frente se llama urna y representa el tercer ojo o la visión espiritual. Y el chichón se llama ushnisha. Es una característica que ponen en las estatuas para representar sabiduría o iluminación. Es como un recipiente en el cual Buda guarda todo su conocimiento que acumuló durante su camino espiritual. Algunas imágenes, en vez del chichón, ponen una llama, pero es el mismo significado. Y vean, los aretes que tiene es para representar que pues Buda fue una persona. Acuérdense que según el budismo, todas las personas tienen la capacidad o el potencial de convertirse en un Buda. Oh, no sabíamos que se podía entrar. Vamos a entrar al Gran Buda. ¡Qué emoción! Pues así es como se ve el Gran Buda por dentro, amigos. Por fuera, pues está imponente y pareciera que fuera totalmente sólido, pero resulta que es hueco. Está padre que te dejen entrar porque uno ve que está unido por diferentes, muchísimas placas metálicas. A mí me parece curioso que se haya perdido la información, por ejemplo, de quién fue quien lo construyó y exactamente en qué fecha. Se estima que tiene alrededor de 800 años de antigüedad. Toca el Gran Buda por dentro y todas tus enfermedades interiores se curarán. No se crean, me lo acabo de inventar, amigos. Pero bueno, ustedes tóquenlo para que sientan los materiales. Pues tú tócalo por si acaso. Está calientito y de hecho esto no se siente metálico. Yo creo que para eso tiene esas ventanitas. Si no, esto fuera un horno, le está dando el sol directamente. ¿Será que originalmente así estaban o se las pusieron? Esto no es apto para claustrofóbicos. Miren, cada vez que vemos estas sandalias gigantes, las tocamos, están hechas de paja, son tradicionales de Japón y pues son una ofrenda para los dioses. Y la creencia es que al tocarlas te da buena suerte, sobre todo a los viajeros porque simbolizan protección durante el camino. ¿Cómo creen que se llaman, amigos? Se llaman guarajis. Así como guarache, guaraji. Guarachis. ¿Y saben qué es mejor que ver al Gran Buda? Ver al Gran Buda rodeado por Momiji. Ya se la saben, aquí Rubí buscando los mejores spots y los mejores ángulos para las tomas de video y de foto. Comper, hay merengues, hay merengues. Amigos, oficialmente nos queda una sola página del Goshuin. Lo hemos llenado de todos los templos y santuarios que hemos visitado. La verdad, pues es debatible si vale la pena o no, porque pues la verdad uno gasta dinero y tiempo en él, pero pues va a ser un recuerdo muy bonito de este viaje a Japón, que es muy representativo de este país. No sé si en otros lugares lo hay, pero aquí nos encantó la idea y lo hicimos y nos encanta tenerlo. A mí no, yo prefiero el sello de las estaciones, es gratis. Posiblemente este sea uno de los últimos templos que visitemos aquí en Japón. ¡Ay! No te lo comas, este no se come. Así que vamos a dejar nuestro incienso. Acuérdense que en el budismo la purificación es mediante incienso. Acá donde lo compramos estaba la flama. Hay que poner los palitos en la flama un ratito y ya va a arder. Mira, Sofía, mira. Ah, mira. Ya ardió. El incienso no se come, Sofía. Se prende y no se le sopla. Hay que agitarlo para que se apague el fueguito. Se toma con las dos manos y se hace una reverencia. Y bueno, procedemos a poner el incienso en el incensario. Espero que se diga así. Recuerden hacer su petición, pedir un deseo. Se coloca ahí para la purificación. Ya lo está colocando ahí José y Sofi. Y ahora sí, a ponerse el humito de la purificación. Bien purificados que van a salir. Bien humeados y bien purificados. Bien atenta, Sofía. Que ella quiere otro.
Como dato curioso, este templo se construyó cuando Kamakura fue capital de Japón. De hecho, aquí fue donde se estableció el primer shogunato. Fueron casi 150 años en lo que estuvo la capital del país en este lugar. Son 4 las capitales históricas más importantes de Japón: Kioto, Nara, Tokio y Kamakura. Durante todo este periodo en el que Kamakura fue la capital, pues hubo bastante desarrollo. Pasó de ser un pueblito de pescadores a una ciudad llena de templos, comercio. Incluso se estableció un sistema de carreteras que lo conectaba con varias partes de Japón. Miren este imancito que nos hizo ojitos. Es un gran Buda de tatami. Órale. Miren este puestecito, son galletas de arroz. Ya las habíamos visto antes, pero no nos las daban en el momento. Y aquí te las dan recién calientitas, bañadas. Miren esta chulada. Galleta de arroz recién horneadita, calientita, con salsa de soya. Y esta de acá es un alga. Es como un sushi, no sé, en galleta. Y efectivamente sabe a una galletita de arroz como las que conocemos, solo que el toque de soya sí está curioso. No puedo decir que soy fan, la verdad no me encantó, pero bueno, ustedes pruébenla. Ya saben, aquí se trata de experimentar. Ahora llegamos al templo Hasadera, a unos cuantos pasos de donde estábamos. Ya Sofía anda viendo ahí que puede agarrar de las plantitas. sabe esta niña. Este se dice que es uno de los templos más antiguos de Kamakura. Se construyó en el año 736, o sea, tiene más de 1200 años. Y bueno, aquí entrando luego estos jardincitos nos dan la bienvenida. Están todos súper bonitos. Estos son remanentes del Momiji. Ya fueron y apenas esos ahí van. Vean esto, ya se acerca Año Nuevo y ponen estos vasos con velas. Uno tiene que poner su nombre y su deseo. Y durante Año Nuevo, en una ceremonia, en un rezo en específico, las acomodan así como en la imagen. Obviamente tiene costo, 500 yens. Lo que no tiene costo son los sellos que más me gustan a mí, miren. Los gratis. Nuestra libretita que compramos al principio de viaje, donde ponemos todos los sellos de las estaciones, las atracciones y los sellos gratis de los templos. A ver, está bonito, mira. Sí, está padre. Dale la vuelta. Y me falta poner el monje. Oh, hay un monje también. ¡Ay, qué bonito! Voy a poner 3. No, 2, ¿verdad? Es el símbolo de la buena suerte. Pero ese es en el sintoísmo. Bueno, entonces 3. 3 porque visualmente es le atractivo. falta cremita a tus manos. Ay, es que hace frío. Listo. ¡Uy, qué bonito se ven 3 monjes! Vean nada más, este estanque está preciosísimo, amigos. Todos los pez koi, el paisaje, los arbolitos. Wow, nos encantó. Dato curioso, amigos, los pez koi en realidad son carpas comunes y los trajeron desde China, pero por su forma tan elegante de moverse los adoptaron los japoneses para sus jardines y pues desde entonces se ha convertido como en un elemento muy tradicional de los jardines japoneses. ¿A poco no se mueven de una manera bien elegante, elegantiosa? La mayoría de los templos que construyeron aquí en Kamakura durante el shogunato fueron templos del budismo zen. Este ya estaba desde antes, no es considerado templo del budismo zen, pero evidentemente tuvo su influencia en este lugar. Bueno que no nos trajimos la carriola, amigos. Porque había que subir y bajar escaleras. Y aquí está otra de las partes por las cuales es muy conocido este templo. Todos estos son estatuillas de Giso. Giso Bosatsu es una figura muy querida en el budismo, es muy importante. Se le conoce como el protector de los niños, las mujeres embarazadas y los viajeros. Y específicamente también se considera el guardián de las almas de los niños que han fallecido. Cuando se ven casitos de agua con los cuales uno puede lavar estatuas, es como una manera de presentar respeto. En este caso, Rubí está presentando respeto a Giso. Algo ha de querer. ¿Qué quieres, Rubí? ¿El hermanito de Sofía? Hubo un periodo en la historia de Japón en la cual pues los niños fallecían pequeñitos. Durante esas fechas también fue cuando se popularizó esta estatua de Giso. Entonces hoy en día los encontramos en muchísimos templos. Aquí es donde las familias vienen y rezan cuando van a tener un bebé y pues piden por un parto sano. Por otro lado, cuando fallece un niño pequeño, en este lugar es donde las familias vienen y encuentran consuelo. Giso es el que normalmente se encuentra con delantal rojo y gorrito rojo. Ahorita no vimos ninguno. Ya subimos hasta el edificio principal. Vean los techos de madera. Están muy bonitos, muy bien conservados. Una de las típicas campanas japonesas que se tocan con un palo de lado. Vamos a entrar al templo antes que nos cierren porque ya están guardando cosas.
Ahí adentro hay una estatua de la diosa Kwannon, está gigante y totalmente recubierta en oro. Creo que ahora entiendo por qué los resguardan en templos, por el oro. Si no estuviera la intemperie como el Buda y pues vaya el oro. Y acá hay un Buda grandote, no tanto como el gran Buda de allá, pero es la misma figura, misma posición, solo que este está recubierto en oro. Kwannon es la diosa de la compasión y la misericordia. Incluso a veces la representan como una figura con 1000 brazos y 1000 ojos. Se dice que tiene la capacidad de ver y ayudar a todos los seres que necesitan su ayuda. Sí, estaba imponente la figura. Valió la pena entrar a verla, amigos. Y también vale la pena darse la vuelta acá a esta esquinita con la vista del mar. Amigos, vean que encontré adentro del templo: cerveza de Kamakura. No, les decimos que los monjes budistas, nuestros más sinceros respetos, son unos visionarios. O sea, ellos ven la manera de cómo tener ingresos, pero masivamente. Obviamente que íbamos a comprar un juguito, amigos. Está bien helada, ¿eh? Y con esta hermosa vista al atardecer, de verdad ha sido un día increíble, súper bonito. Vimos el monte Fuji, el Gran Buda, ahora este templo que está precioso, el jardín japonés, los pececitos koi y una cervecita. Wow, gracias vida, gracias Japón. A su salud, amigos. Está deliciosa, es cerveza oscura y está muy buena. Acuérdense, amigos, de no traer maletones tan gigantes que luego no pueden guardar en los lockers, que a veces se acaban los lugares de los lockers y ya solamente hay chiquitos, amigos. Mejor traigan algo pequeño para que no estén batallando al turistear. Porque esta señora cómo batalló al subir las escaleras. Repito, en serio, es el mejor consejo del mundo. Número 1 para venir a este país. Vénganse ligeros. Amigos, creo que jamás me cansaría de esta vista. Vean nada más, qué preciosidad. Escuchen ese sonidito. Anuncio parroquial, suscríbanse al canal de Sin Postal. Miren nada más esa preciosura. Anda descubriendo el templo por su cuenta. ¡Ay! Me dice mi mamá, mira, vas a ver que ya camina solita con los tenis. Ven conmigo, Sofía, ven. Ven, princesa. Tarran, 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 tan, tan, tarran, 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 tan, tan. ¿Qué son esas caminatas, preciosa? Miren esto, hemos visto bastantes águilas y cuervos aquí. Dice, tenga cuidado porque le roba la comida. Y ya que empezó a anochecer, se puso coqueto el templo, ¿eh? Lo prendieron de color azulito. No está permitido grabar el interior de ese templo, pero para que se den una idea del tamaño de la estatua Kwannon, 10 metros de altura. Es por eso que la última parte de este edificio está tan alta. A ver, si vieron todos nuestros videos, van a dejar en los comentarios cuando vean estos cilindros que giran, qué es lo que tienen que hacer y para qué es. ¿Por qué los estoy girando todos? Lo estoy haciendo bien con la mano derecha. Se llaman Mani Guruma. Tienen adentro sutras y si le das vuelta a todos puedes ganar el mismo mérito a que si los hubieras leído. ¿Qué opina? Pues también está muy bonito de noche cuando empiezan a iluminar todo, ¿eh? Son poquitos bambús, pero se ven coquetones. De hecho es un pequeño caminito. Contemplen los bambús nocturnos. No habíamos estado en unos de noche. Qué buen detalle del templo que resaltan los colores de los arbolitos en el otoño. Me pregunto si en invierno, ya que estén todos estos pelones, de todos modos tienen lucecitas. Oigan, pues súper bonito ese templo, sí se los recomendamos. Es muy bonito el jardín, la vista al mar y en sí el templo es muy lindo. Y pues bueno, ya estamos de regreso en la estación. Agarramos otra vez el Enoden, el trenecito panorámico, y se nos adelantó el postre. Vimos que había estos heladitos con matcha. Algo que se nos hace muy curioso es que viene como por niveles. Hay del 1 al 6 y dependiendo de la concentración, pues le echan un poquito más, un poquito menos. Pedimos el que más le echan, el número 6. Está bien concentrado, sabe un montón a matcha. Es como probar 3 veces el té. Sinceramente no fui muy fan del sabor tan fuerte. De hecho, luego como que se me metió una buena cantidad de polvito y hasta andaba tosiendo de que... Eso sí, está cremosito.
Sí, de hecho, en los restaurantes de ramen, por ejemplo, te ponen el letrerito de una cucharadita es suficiente. Yo creo que más, pues ya es demasiado. Y también había pudín con diferentes niveles de matcha. Este sí lo pedimos grado 3. ¿Y qué tal, baby? ¿Aprobado? Este sí está como equilibrado, no sabe tanto a matcha, tiene buen saborcito. Hemos ido probando varios pudines, por todos lados hay pudines acá en Japón. El más rico hasta el momento de matcha ha sido el de Shirakawa Go. Dato curioso, amigos, el emperador Shirakawa Go fue el que dio el permiso para que se estableciera el primer shogunato aquí en Kamakura. Todo se conecta. Mediante pudines y emperadores. Y otro dato interesante es que diversos factores, pero entre ellos un fuerte tsunami que ocurrió aquí en la costa, fue lo que ocasionó que terminara ese shogunato. Hace rato se nos olvidó grabar en la playa, pero había anuncios de qué hacer en casos de tsunami. Acuérdense que Japón está como a la espera de un gran terremoto y los terremotos pueden ocasionar tsunamis. ¿Se fijan? Japón tan prevenido que dice, va a ocurrir un terremoto, ya hay que empezar a prepararnos. La realidad es que puede pasar en cualquier parte del Pacífico, en la falla de San Andrés, incluso en México, pero Japón previniéndose. Antes de regresarnos a Tokio, nos venimos a comer aquí cerca de la estación de Kamakura. Miren, Sofía se pidió un bowl, una ensaladita, hasta tiene florecitas acá, gourmet, la la, Sofía. A ver, Sofía, cómete una florecita. ¿Quieres una flor? ¿Se come, mi amor? ¿Qué es esto, mami? ¿Por qué me das esta cochinada? O sea, se come todas las piedritas y todo y... Dice Rubí, anda comiéndose piedras, pero no quiere comerse una flor. Yo me pedí un chicken, un pollito hecho aquí en casa, empanizado en la casa. Y Rubí un set, pescado empanizado, pollo empanizado y un vegetal empanizado. Y de tomar una sidra de Kamakura. Miren, está padre porque es un perrito samurái, más bien un perrito ninja, una gatita y las marcas, una tori. ¿Qué es esto, amigos? Te rentan una carreola aquí en la estación. Renta de carreola, bebé. ¿Por qué no rentamos? Wow. No, es que neta, los japoneses están a otro nivel con el tema de los bebés. Siempre hay una solución para ellos. Miren, y si se cae algo a las vías, así es como le hacen. Tienen que ir a avisar a las autoridades de la estación y con un palo grande, ahí lo van agarrando. Y por protocolo son 2 personas porque una tiene que avisar por si ahí viene un tren. Miren, uno nada más está volteando a ver hacia dónde viene el tren y el otro está intentando sacar los audífonos de aquí de un chico. Miren esa loquilla. Miren esto, hay un abasto de la Suica normal, pero también pueden comprar la Welcome Suica Card. Esta dura solamente 28 días y no se necesita pagar ningún depósito.